revisarlo por regla general 5 años hacia atrás. Entonces, en algunas ocasiones es aleatorio esta revisión de nuestra contabilidad o de nuestros ingresos, y en otras ocasiones hay indicadores o focos rojos que se encienden y la autoridad fiscal va y busca si cierta persona está pagando bien o no sus impuestos. Por ejemplo, uno de esos indicadores actualmente es que los bancos, cualquier institución bancaria, si detecta un movimiento irregular en una cuenta bancaria, depósitos superiores a 50,000 pesos cada mes, o un depósito muy fuerte y después estabiliza, todos esos son focos rojos que los bancos por disposiciones administrativas están obligados a informarle al SAT. Entonces el SAT detecta esos movimientos a través de los bancos, que son sus cómplices, y bueno, deciden ir y revisar a alguien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un profesionista que tú comentas, ¿cuál pudiera ser un ejemplo característico de cuando él pudiera intentar defenderse? Por regla general, en el impuesto sobre la renta, quienes prestan servicios y obtienen honorarios, bueno, tendrían derecho a deducir de los ingresos que obtienen los gastos que tienen que formular para realizar esa actividad. Entonces, la regla general, grosso modo, es que yo, de los ingresos que obtengo, antes de aplicarle la tasa que establece la ley de ISR, bueno, tengo derecho a restarle los gastos en que haya incurrido. Algunos de esos gastos, pues bueno, pudieran ser para un contador público, un abogado, por ejemplo, bueno, la adquisición de un vehículo, papelería, gasolina, sus trajes inclusive, ¿no? okay, La vestimenta, la lo que se presentación que justifique necesita, para etcétera. realizar la labor Entonces hay ocasiones, profesional. es común que la autoridad fiscal diga, ¿sabes qué? Este gasto no te lo acepto que te lo restes. Por ejemplo, tus trajes, o por ejemplo, es demasiada gasolina. Para mí no es explicable que gastes tanta gasolina para prestar esta actividad. O nos ha tocado en el caso de los automóviles, que pretendiéramos esa erogación disminuirla para efectos fiscales, que nos dice, ¿sabes qué? Tú como contador público no necesitas un automóvil. Y bueno, a veces son criterios demasiado cerrados, porque es evidente que el tener un automóvil pues maximiza o eleva mis posibilidades de conseguir mejores clientes, brindarles un mejor servicio y seguir generando ingresos. Es en ese tipo de situaciones en que la interpretación está en el aire, cuando nos podemos pelear contra Hacienda, ¿no? Ya será una autoridad en ocasiones imparcial orgánicamente, y en otras ocasiones una autoridad del propio SAT la que puede resolver nuestra inquietud y darnos o negarnos el derecho que creemos nos asiste. Que ha de ser muy común, ¿no? Porque es como un criterio hasta del propio funcionario el decir este gasto sí, este no. Sí, y por ejemplo, lamentablemente, en el SAT y en el IMSS, Infonavit, seguimos encontrando en ocasiones un criterio un poco cerrado por parte de los funcionarios. Un ejemplo, ¿no? Volviendo al tema, cuando un contribuyente debe un impuesto, una contribución, durante todo el tiempo que dure ejerciendo un medio de defensa, tiene la obligación de garantizar el interés fiscal. ¿Qué significa? Que si me están cobrando 1,000,000, durante el tiempo que yo esté defendiéndome, bueno, tengo que ofrecer una garantía que le garantice al gobierno que si pierdo va a tener de dónde cobrarse. Entonces, si yo no ofrezco esa garantía oportunamente, el gobierno, a través del organismo que corresponde, puede llegar y embargarme ciertos bienes. Pues bien, el Código Fiscal establece algunos bienes que son inembargables. ¿Qué significa esto? Que no se pueden embargar por ningún motivo. ¿Por qué? Porque, bueno, son indispensables para que yo siga prestando mis servicios. Entonces, nos ha tocado con varios clientes casos en que efectivamente deben un impuesto, pero nos estamos peleando, por tanto todavía no es definitivo que lo tenga que pagar. Y llega el SAT a embargarnos, o el IMSS, y si es una empresa, bueno, pretenden embargar todas las computadoras, todos los automóviles, todo el stock de mercancías, y le digo, oye, no, pues entonces, ¿cómo después va a poder continuar con la actividad? Exacto, estás matando, bueno, una fuente de empleo, estás impidiéndome que siga generando recursos para pagarte la deuda fiscal que tengo. La propia ley te dice que son algunos bienes inembargables que me debes de seguir permitiendo ejerciendo mi profesión o mi oficio. Y bueno, es en esas ocasiones donde lamentablemente sigue habiendo un criterio un poquito cerrado. Y bueno, tiene que el gobernado ir con su asesor fiscal o con su abogado y tener que interponer un medio de defensa para detener ese tipo de acciones arbitrarias, ¿no? Pero son
así ejemplos de cuando una persona tiene que recurrir a los medios de defensa en materia fiscal ante estos actos de autoridad. Y qué importante que lo mencionas, porque ojo también a todos los contadores que llevan cuentas privadas, ¿no? Para que sepan también o tengan como más capacitación en este tipo de aspectos para saber cómo asesorar mejor a su cliente cuando se presenta alguna controversia en este sentido. Exacto, por ejemplo, ahora que tocas el punto muy importante de los contadores públicos, nos ha tocado ver en ocasiones que, bueno, hay muchos contribuyentes que se ven involucrados en problemas o en contingencias fiscales, desgraciadamente por una mala asesoría de algún profesionista, ¿no? Y, por ejemplo, algo que era muy común hace años, pero que todavía sigo encontrando algunos profesionistas en el medio que tienen esa idea errónea, es que, por ejemplo, creen que para efectos fiscales yo puedo tener una cuenta bancaria que es la que le muestro al fisco, y otra cuenta bancaria donde deposito los ingresos que no quiero mostrarle al fisco. Eso es un error. No es posible realmente ocultar esta información. Exacto. Actualmente la figura del secreto bancario como tal ya no existe en México, al menos frente a las autoridades hacendarias, ¿no? Todos los bancos proporcionan mensualmente datos estadísticos de nuestro comportamiento en nuestros depósitos bancarios al SAT. Entonces, con esta mala asesoría nos ha tocado ver empresas o personas físicas con actividad empresarial que, bueno, equivocadamente tienen la cuenta donde depositan los ingresos que declaran al SAT y otra cuenta donde evaden impuestos, ¿no? Que además es un delito. Entonces, el SAT, como tiene conocimiento de ambas cuentas, pues es fácil que detecte la omisión y les pretenda cobrar algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo importante de la defensa fiscal en la actualidad es estar bien prevenidos, ¿no? Muchas veces los clientes llegan con nosotros ya que tienen el problema encima, y en ocasiones en que ya no es fácil instrumentar una defensa adecuada, ¿no? Entonces, lo más conveniente es que cada vez más las personas vayan tomando una cultura de la prevención y la planeación para que ante un eventual criterio extremado de la autoridad, bueno, ya tengamos nuestro escenario bien documentado para poder defendernos. ¿Cuál sería el mejor medio para estar informados como contribuyentes de manera general de estos aspectos fiscales? Algún tipo de no sé, me remito a los profesionales independientes, a los que son empleados, que bueno, a lo mejor en ese caso no es muy común este tipo de controversias, pero a los empresarios, ¿cuál sería el foro? O la bibliografía, o como para aprender esta cultura de prevención, tener la información a la mano. Exacto, bueno. En cuanto a bibliografía, lo ideal sería que las leyes fiscales nos resolvieran todas nuestras dudas, ¿no? Sin embargo, la verdad es que son muy complejas, incluso para algunos profesionistas. Sí, es muy especializada, muy técnica. No siempre a primera lectura podemos desentrañar nuestras dudas, ¿no? Entonces, bueno, ante esta dificultad, ¿qué pueden hacer los empresarios para saber si están bien? La verdad es que lo que se me ocurre ahorita es que, bueno, si les genera alguna duda su asesor, bueno, traten de buscar siempre una segunda opinión, ¿no? O si lo ven inseguro, o si ven que la situación está delicada, inmediatamente pensar en consultar a un experto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, les diría que pueden revisar también la página del SAT, que es www.sat.gov.mx. Sí establece un abanico de información fiscal muy, muy interesante. Les digo, es una herramienta en la que ellos pueden ir y consultar qué obligaciones tienen, qué derechos tienen. Perfecto. Sin embargo, bueno, no siempre debemos de creer a rajatabla o ciegamente lo que el SAT nos está indicando, ¿no? Les he comentado, bueno, el SAT generalmente interpreta la ley a favor de la autoridad y a favor de lo que sea o que le represente mayores ingresos al Estado. Entonces, en ocasiones en la página del SAT podemos encontrar criterios que ellos dicen que son los válidos o que es la ley aplicable, pero que no necesariamente pudiera ser así, ¿no? Entonces, como un panorama informativo de ampliar nuestros horizontes, bueno, está interesante, igual para que el empresario tenga materia de dónde preguntarle a su asesor, ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas, bueno, hacer una elección con un profesionista que tenga prestigio en el medio y, ¿por qué no?, investigar con